Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el espacio, por acogernos aquí, porque es un espacio muy agradable y nos sentimos como en casa. Y la idea que tenemos es hacer una primera introducción sobre lo que es Graphic Classic, por qué hemos hecho Graphic Classic, para qué sirve Graphic Classic, quién inventó Graphic Classic, todas estas cosas. Luego Pedro, que es el especialista en todos los temas de imagen, de cine, cómic, ilustración y demás, hará un aporte sobre lo que llevamos hecho, porque la verdad es que el historial desde el punto de vista ilustrativo de Graphic Classic yo creo que merece la pena reseñarlo. Y por último, yo cerraré con el tema de los proyectos. Tenemos media docena de proyectos entre manos. Tras el paréntesis de la pandemia hemos tenido todos tiempo de hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues ese más o menos, y luego pues ya si quieres tú intervienes y las preguntas que tengan pues, y sabemos responderlas, pues encantados de la vida. Bueno, pues vamos a empezar con cómo empezó Graphic Classic. Graphic Classic efectivamente empezó en una comida, hablando sobre el tema de la edición en España, cómo estaba la edición, si nos gustaba o no nos gustaba, y llegamos a la conclusión de que la edición en España se editaba demasiado, había muchos productos, digamos, que eran de rápido consumo y de poca tirada, y que proyectos con auténtico riesgo, que ya son lógicamente las grandes editoriales las que deberían de emprenderlos, pues no había demasiados. Entonces, bueno, después de discutir sobre el tema, se nos ocurrió la idea de que a lo mejor se podía hacer algo que a nosotros nos gustara. En ese sentido, y después de analizar la problemática y tal, y de tirar de amigos, de conocidos, porque bueno, la suerte que tenemos es que conocemos a bastante gente y algunos de ellos pues tienen bastante pelaje. Y entonces, bueno, tirando de eso y decimos, bueno, pues lo hacemos o no lo hacemos. Y al final, pues decidimos hacerlo. El título que le pusimos fue Graphic Classic. Lo de Graphic, pues está claro por el tema de la imagen, de la ilustración, de intentar aportar una serie de libros que al lector actual le resultaran agradable, y lo de Classic, pues indudablemente se corresponde con el tema de los clásicos. Los clásicos, a fin de cuentas, aunque no estén especialmente de moda, son aquellos libros en la historia de la humanidad que no solo han aportado respuestas a las personas que los leyeron inicialmente, sino que siguen aportando respuestas, interrogantes en ocasiones, a las personas que a lo largo del tiempo los van leyendo y van buscando qué es lo que se esconde detrás de ellos. El primer clásico, que, bueno, evidentemente los clásicos hay de todos los colores y de todos los gustos, aunque no son muchos. También hay algunos clásicos que dejan de serlo a lo largo de la historia. Por ejemplo, yo recuerdo que era un clásico cuando yo era pequeño, Mujercita. Y de Mujercita ya no se acuerda prácticamente nadie. Y así, bueno, por ejemplo, entonces nadie conocía un clásico actual como es Gilgamesh. Es decir, los clásicos, cada época va renovando lo que sería el imaginario de los clásicos que a ella les sirven. Inicialmente decidimos afrontar, el primer clásico que decidimos afrontar fue Moby Dick. Moby Dick porque implica bastantes cuestiones, sobre todo implica la cuestión ecológica. El tema ecológico, hoy día tan de moda, Melville lo afrontó desde una visión del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, pero que de alguna manera también en aquella época ya se empezaba se preveía lo que iba a pasar. Es decir, Estados Unidos entonces se iluminaba con grasa de ballena
y para que esa industria funcionara, pues indudablemente tenía que haber balleneros y las ballenas tenían que ir desapareciendo. Melville lo vivió en vivo y en directo, y luego, al cabo de algunos años de su experiencia, él empezó a reelaborarla y escribió Moby Dick. Moby Dick, la ballena blanca, ten en cuenta que los animales blancos en muchísimas tradiciones de las culturas universales, desde el punto de vista antropológico, implica una relación con la divinidad, una relación luminosa, y de alguna forma el planteamiento de Melville viene a decir que si nosotros luchamos contra la naturaleza, corremos el riesgo de morir junto a ella. El capitán Ahab decide perseguir a la ballena blanca a lo largo de todos los mares del mundo, y al final él, el barco, la tripulación y la ballena, todos acaban, bueno, todos menos el que cuenta, Ismael, acaban en el fondo del océano. Ese fue el inicio de Graphic Classic. Buscamos gente bastante interesante no puedo decir todos los que participaron en el libro, porque bueno, tampoco se trata de acabar aquí con la paciencia de la gente, pero entre ellos figuraba pues, Pérez Reverte, Miguel Molina, Juan Madrid, escribió un relato muy interesante, y desde el punto de vista gráfico también había gente muy poderosa y muy interesante, como Ricardo Martínez, que es el ilustrador del mundo, José Ramón Sánchez, que creo que conoce casi todo el mundo, Eduardo Naranjo, que es un artista conocido a nivel mundial. Bueno, en fin, que el libro tenía muy buen aspecto. Decidimos establecer una especie de fórmula en Graphic Classic, que era una primera parte que hablaba del autor, una segunda parte que hablaba del libro o los libros, según los casos, una tercera parte que hablaba de su relación con el mundo de la imagen, de la ilustración, del cine, en fin, todo lo relacionado con la imagen, en ocasiones con la música, todo. Y una cuarta parte que es, digamos, más curiosa, que es relativo a cuestiones anecdóticas o de fondo y tal, que la hemos llamado a lo largo de todos los números postscriptum, que la lleva Guillén y muy bien. Ese fue el primer número. Nosotros no sabíamos si iba a haber un segundo, al final hubo un segundo y escogimos La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es otro de los libros que tienen, digamos, un bagaje de ilustración, de películas, tiene una espuma de imágenes tan grande que nos pareció muy atractivo para que fuera el segundo número. En él nos colaboraron gente estupenda, como Fernando Sabater, Rosa Montero, el ya fallecido y que era una persona estupenda, Moncho Alpuente, y en fin, y desde el punto de vista ilustrativo, bueno, Alejandro Jodorowsky nos escribió un cuento, es en exclusiva para nosotros, y desde el punto de vista ilustrativo, pues Fernando Vicente hizo 12 ilustraciones fantásticas y la portada, y bueno, el número, la verdad es que no sé si se podrá ver, pero el número es este, y el portfolio de Fernando Vicente es este. Llegamos al número 3. El número 3 y 4 están dedicados a Verne. Verne también, Verne escribía una cosa que se llamaba en aquella época novela científica, no tiene nada que ver con lo que la gente habla hoy día de ciencia ficción y tal. Era otro planteamiento distinto y digamos más ceñido a lo que sería la ciencia de su época. Entonces él hacía escritos más o menos imaginativos y tal, pero ciñéndose casi siempre, a él no le gustaba derivar y se ceñía más o menos a lo que era la ciencia de su época y de alguna manera prefijó el futuro que luego vendría y que estamos viviendo en la actualidad.
pero desde un punto de vista muy realista. A él no le gustaba divagar, y si hacía algún tipo... Bueno, lo que pasa es que hoy en día también hemos cerrado mucho la espita, porque claro, hoy día a nosotros el planteamiento que tenía Verne, por ejemplo, de Atlantis, cuando baja el Nautilus y ve las ruinas de Atlantis y tal, ahora eso nos parece pura ciencia ficción, o por lo menos hay gente a la que se lo parece. En aquella época eso era una posibilidad muy real. Bueno, la cuestión es que nosotros hicimos el número 3 y 4, son estos dos de aquí, los hemos metido en un estuchito, colaboró con nosotros lo más florido de la Asociación Hispánica de Julio Verne, la gente que sabe más de Julio Verne, no solo en España, sino también a nivel internacional, y la verdad es que los dos números, uno dedicado al autor y otro dedicado a su obra, nos quedaron bastante vistosos. Como nos gustó esto de la gente que había previsto el futuro, decidimos atacar a H.G. Wells, que ese sí que podemos calificar de el auténtico padre de la ciencia ficción. Es decir, a lo largo de 3-4 años, H.G. Wells hizo 4 auténticos moldes de lo que iba a ser la ciencia ficción posterior, con La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos y La isla del Doctor Moreau. Eso lo hizo en plena juventud y en poquísimo tiempo. Lo que pasa es que él también tuvo una deriva de carácter político, social, pertenecía a la Sociedad Fabiana, que era una especie de socialismo light que había en Inglaterra en aquella época, y él, H.G. Wells, tuvo muchísima trascendencia desde el punto social y político en la Inglaterra de su época y en el mundo. El primero que generó la idea de un Estado mundial fue él, no solo esa idea. El primero que formuló la idea del feminismo fue él, y así otras muchas cosas. Ahora se cumple precisamente 75 años de la muerte de H.G. Wells, y nosotros estamos preparando otra cosita para complementar el libro que hicimos sobre H.G. Wells. Colaboraron con nosotros César Mallorquí, que es un escritor fantástico, Miquel Barceló, que ha muerto recientemente, que era la persona seguramente que más sabía de ciencia ficción en España, con diferencia, Luis Alberto de Cuenca, y desde el punto de vista ilustrativo pues estamos súper agradecidos a Javier Olivares y a Miguel Calatayud.